¿Cómo le va? Buenas tardes, hoy es el viernes 28 de enero, le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. A nombre de Carlos Urdiales, el coordinador peregrino. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo los saludo con mucho gusto en este viernes, por fin viernes, a nombre de los retornados rudos de la información, Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina y el agradecimiento de todos los días a Uno TV por las facilidades que nos otorgan para producir este espacio informativo. Pepe. Gracias, Carlos Urdiales, y decimos coordinador peregrino porque pues ya terminó el peregrinaje de David Olaf Santillán, biólogo, y de Elisa Nava Flores, los dos mexicanos que quedaron atrapados en Tonga cerca de 10 días. Después de dar la vuelta al mundo prácticamente, lograron viajar desde Tonga hasta Auckland, en Nueva Zelanda, donde fueron atendidos por el embajador de México allá en aquella nación de Asia Pacífico, y de ahí de Tonga volaron a Dubái, y de Dubái una serie de escalas para llegar a la capital de la República Mexicana. Elisa Nava Flores, David Olaf Santillán, estos biólogos varados en Tonga durante la erupción del volcán submarino, llegaron apenas a la Ciudad de México a más de 13 días del desastre natural que los mantuvo materialmente incomunicados. Llevaban los biólogos más de 2 años viviendo en Tonga, realizando investigaciones sobre el coral. Volaron hace 2 días de Tonga a Nueva Zelanda en una primera etapa de su repatriación a México. Y bueno, ya finalmente, después de este larguísimo periplo, aterrizaron en la Ciudad de México. Antes de seguir adelante con esta información, le debo de comunicar lo que ahora nos está comentando la Secretaría de Salud respecto a los contagios por Omicron. Por COVID, pues, estamos hablando de 45,115 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 430 fallecimientos más. Es lo que está informando la Secretaría de Salud. En un momento más le tendré, por supuesto, toda la información. Y también es noticia lo que se dio a conocer temprano esta mañana, cuando finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público la carta en donde el gobierno del Reino de España le otorga beneplácito a la postulación, al nombramiento que hizo el presidente de la República del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que sea nuestro representante diplomático ante al gobierno español. Ya se otorgó finalmente el beneplácito después de ires, venires y decires, de rumores de que España le iba a negar el beneplácito y demás. Hoy lo dejó claro el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Está Óscar Zúñiga en la línea, él tiene la comunicación que dio a conocer también el canciller Marcelo Ebrard. Adelante, Óscar Zúñiga. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente este día, a través de su red social, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el Reino de España otorgó el beneplácito al exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en aquel país. El responsable de la política exterior mexicana compartió una fotografía del documento con sello del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación. Cabe señalar, Pepe, que el nombramiento llegó después de que el presidente López Obrador indicara que no existe conflicto con el gobierno español y que solamente faltaba la notificación sobre la aceptación de Ordaz Coppel. Agregó que tras el beneplácito que otorgó España, se turnará la propuesta a la Secretaría de Gobernación y también al Senado de la República para que la analicen y se ratifique este nombramiento. Pepe, el reporte. Completo, entonces, gracias por la información. Ahora corresponderá al Senado de la República, de acuerdo a sus facultades constitucionales, ratificar este nombramiento para que Quirino Ordaz Coppel ya formalmente sea nombrado embajador de México en España, y después ya nos dirá el propio Quirino Ordaz Coppel en su momento, cuando el protocolo se cumpla en el Senado, nos dirá cuáles son sus proyectos, sus planes, las instrucciones que recibe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para representar diplomáticamente a México ante el reino español y ante el gobierno español, desde luego. Permítame, tengo contacto y me da mucho gusto
tengo contacto con el biólogo David Olaf Santillán, uno de los dos mexicanos que estuvo varado pues desde que hubo la explosión del volcán submarino allá en Tonga y finalmente retorna a México. David, largo viaje de regreso. Muchos saludos, gracias por aceptar la invitación a conversar con la audiencia de Fórmula. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, muchas gracias. ¿Cómo llegan? Llegan cansadísimos. ¿Cómo fue el periplo de Tonga a Auckland, de Auckland a Dubái y luego qué pasó? Bueno, volamos de Tonga a Auckland, Nueva Zelanda, de ahí volamos a Dubái con una parada cerca de Singapur, no recuerdo el nombre del aeropuerto. Sí. Llegando a Dubái, estuvimos allí un día entero y tomamos un vuelo a Barcelona, México. Fueron como 4 días de vuelo, bastante cansados pero felices. 4 días de vuelo, están cansados pero felices. La pasaron mal, cuéntanos, ¿cómo fue aquello desde el momento en que estalló el volcán submarino allá en la isla de Tonga? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nosotros nos encontrábamos en casa, sábado a punto de salir a caminar, cuando la primera explosión nos sorprendió. La primera explosión se dio, yo todavía no entendía bien qué era lo que estaba sucediendo, hasta la segunda explosión, bueno, ya dije, bueno, es el volcán. En ese momento, Eli se comenzó a preparar documentos, nuestros pasaportes, algunos otros papeles importantes, iba a preparar algunos víveres, cosas por el estilo, y bueno, afortunadamente nuestro vecino nos ayudó a llegar al aeropuerto en su auto, porque bueno, no nada más éramos nosotros, sino el vecino y unos perritos, y pues nada, a movernos hacia el aeropuerto de la isla. Pero en ese momento el aeropuerto comenzó a llenarse de ceniza, quedó materialmente inútil hasta en tanto no fuera limpiado, se provocó una verdadera emergencia. Supongo que en algún momento tuvieron miedo. Sabemos que la representación del Reino Unido, de la Gran Bretaña, les prestó un teléfono satelital para que pudieran comunicarse con la familia. Efectivamente, bueno, nosotros nada más al llegar al aeropuerto, nuestra intención simplemente era resguardarnos en esa zona que era la más alta, o es la más alta de la isla, para mantenernos alejados de algún posible pues golpe por el tsunami. Y cuando logramos nosotros realizar la primera comunicación con nuestros familiares, fue efectivamente gracias al apoyo del High Commission de Gran Bretaña, allá, que nos hizo el favor de prestarnos el teléfono satelital para comunicarnos con nuestra familia. Fueron más de 13 días los que estuvieron ustedes materialmente incomunicados. ¿No entraron en desesperación? Pues no, realmente no, muy desesperados, pero sí preocupados por hacerles saber a nuestros familiares que nos encontrábamos saludables, que nos encontrábamos bien, a pesar de todo. David Olaf, ¿cómo se portó con ustedes la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de nuestra representación diplomática en Nueva Zelanda, concurrente también en Tonga? Pues fue un excelente apoyo el que nosotros recibimos, inclusive desde antes de la situación del volcán ya teníamos nosotros contacto con la Embajada de Nueva Zelanda en México por la situación del coronavirus, renovación de pasaporte, siempre atendiéndonos de una manera muy profesional y con el apoyo total una vez que nos contactamos por la situación del virus de la explosión, perdón. ¿Recibieron ustedes algún tipo de apoyo económico? Sí, efectivamente recibimos un apoyo económico, bastante hicieron con lo de los vuelos, y un apoyo económico que nos hizo llegar Alejandro de la Embajada de Nueva Zelanda, de México en Nueva Zelanda, cuando nosotros arribamos a Nueva Zelanda. Pues ya estás en México, estás feliz, verás a la parentela, también es el caso de tu compañera, también la bióloga Elisa Nava Flores, David Olaf Santillán, ya están aquí, bienvenidos, enhorabuena, vaya experiencia tendrán para contar. Pero comunícanos, la primera sensación cuando estalla el volcán, tembló la tierra, se empezó a sentir que venía un tsunami, empezaron las olas tremendas, incluso fue tal el impacto de la explosión del volcán subterráneo
submarino, que incluso las olas llegaron a Perú y provocaron, según se ha dicho, problemas por un derrame petrolero en un buque que no resistió la marea. Imagínate la distancia, de cuántos miles de kilómetros estamos hablando. Efectivamente fue algo que no solamente sacudió Pacífico Sur, hasta donde tengo entendido y lo poco que he ido leyendo de noticias y reportes, la red impactó en todo el planeta, tiene registros de cambios de presión en lugares que no te imaginarías, entonces definitivamente es algo que pasa a la historia, porque me parece que es la primera explosión de volcán acompañado de tsunami y un sismo, entonces creo que es algo que va a cambiar la forma de ver este tipo de acontecimientos para el humano. Ustedes estaban realizando investigaciones sobre el tema del coral. Ahora, ¿qué van a hacer? Ya están en México, hay que reconstruir todo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a regresar a Tonga? No, en mi caso yo no estoy interesado en regresar a Tonga en un largo plazo. Solamente queda buscar un empleo, obviamente relacionado a mis capacidades, y pues comenzar de nuevo. Pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado en contacto con nosotros. Todo lo que tenían ustedes para trabajar, instrumentos de trabajo, en fin, sus pertenencias personales, ¿todo se quedó allá? Efectivamente, nosotros solamente regresamos con lo que cabía en nuestras maletas del equipaje permitido, los 20 y tantos kilos y la bolsa de mano, pero pues todos nuestros equipos de buceo, de material de trabajo, algunos otros artículos personales, pues, se quedaron allá. Felices de que se queden allá porque van a ayudar a gente que lo necesita allá, pero bueno, esperemos que aquí podamos recuperarnos pronto. ¿A ustedes quién los había invitado a ir a Tonga? ¿Por qué se fueron a Tonga? Pues llegó la propuesta de trabajo de parte de la empresa tongana que nos extendió esa oportunidad. Nosotros pues pensamos en las posibilidades, investigamos más de cerca del país. Yo no conocía nada de Tonga hasta ese momento, pero me pareció bastante atractivo lo que es su cultura y pues nada, allá acabamos. Pues ya terminó el peregrinaje, ya se les pasó el susto por la erupción del volcán subterráneo submarino, pues allá en Tonga. Ahora tienen que venir a México y cuidarse mucho de los contagios por Omicron. Efectivamente, bueno, ya todo ha cambiado bastante. Allá, por ejemplo, en Tonga no teníamos ninguna restricción porque no hay ningún caso de coronavirus, pero pues aquí hay que adaptarnos a las nuevas situaciones y evitar los contagios al máximo. Pues muchas gracias, David Olaf Santillán, por tomarnos esta llamada y compartir tu experiencia. Será inolvidable, sin duda, con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Pepe, por el apoyo y por toda la atención que nos han brindado. Creo que sin el apoyo de los medios como el tuyo no habríamos podido llegar a México. Eres muy generoso. Gracias, David Olaf Santillán. Que estés bien. Hasta pronto. Gracias. Es David Olaf Santillán, biólogo recién desempacado de Tonga después de haber recorrido el mundo, de regreso justamente acá. Ya no quiere saber nada de Tonga y todo lo que se quedó allá, pues que allá se quede. Aquí vamos a reconstruir la vida. No tiene trabajo. Ahora vendrá a buscar trabajo. Lo mismo que su compañera, la bióloga Elisa Nava Flores, pero ya están en México, ya fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la capital de la República Mexicana hace unos momentos. Ya van camino a verse con la familia. Buena noticia, pues, para los dos biólogos mexicanos aventureros, sin duda. Vámonos una pausa, regresaremos con usted. Hay un tema muy importante que tiene que ver con el estado de Quintana Roo. Ayer alcanzamos a comentar con usted en esta edición informativa que el gobernador Carlos Joaquín González había dicho con toda claridad, había dicho que debido a la muerte de 2 ciudadanos canadienses, independientemente de que eran perseguidos o no por la justicia de su país, etcétera, y debido a la lesión de otro de ellos, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos y el FBI van a intervenir, van a coadyuvar, van a colaborar con el gobierno de Quintana Roo en labores de inteligencia para ver todo este tema de lo que está ocurriendo con la violencia y con la disputa de los cárteles de la droga en aquella zona del Caribe mexicano, en la zona de la Riviera Maya. Han sido golpes muy fuertes a la imagen de Cancún y toda esa zona.
Bueno, hoy el presidente de la República le está diciendo al embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar, le está exigiendo, sí, que informe sobre la participación que tendrán el FBI y la Agencia Antinarcóticos en esta colaboración, entre comillas. También la Policía Montada de Canadá va a tener que ver en las indagatorias. Esto ha movido muchas preguntas. Vamos a entrarle al tema después de corte si nos acompaña. Comento con usted lo que está ocurriendo en Quintana Roo. Está aguda, visible, la pelea, la disputa entre los cárteles del crimen organizado, principalmente los grupos criminales que están dedicados al control y a la venta de drogas, a la extorsión, también al tráfico de personas. En el mercado de drogas, esa zona del Caribe mexicano, la codiciada Riviera Maya, representa ventas de unos 100 millones de pesos mensuales allá en Cancún, uno de los territorios que está en la disputa, pero la pugna se ha extendido, también le digo, hacia la Riviera Maya, sobre todo en Playa del Carmen. En la zona están operando los cárteles de Sinaloa y del Golfo a través de un grupo local conocido como Los Pelones. También está el cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, el Golfo y el Jalisco Nueva Generación. Además, el destino ha sido un atractivo para integrantes de bandas internacionales. Según investigaciones, son entre 8 y 12 grupos criminales los que buscan a toda costa establecerse en la zona. Se tienen ubicados grupos delincuenciales procedentes de Rusia, de Rumania, de Italia e Israel, así como de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y Venezuela. Robert James Dean y Thomas Cherúcara, ciudadanos canadienses con antecedentes penales, fueron asesinados a balazos el 21 de enero en el Hotel Xcaret en Playa del Carmen. El asesinato, según ha trascendido, fue planeado desde Canadá y ejecutado por grupos delictivos mexicanos. Al parecer, según las indagatorias de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, las víctimas tenían vínculos con la pandilla canadiense de los Hells Angels Motorcycle Club, grupo vinculado a la extorsión, al tráfico de droga y de armas. Incluso el periódico canadiense Toronto Star publicó que esa agrupación es propietaria de un condominio de lujo en Playa del Carmen que funcionaba para placer y también para negocios. Por todo este contexto, por todo este asunto que ha estado publicado en varios medios, el FBI de los Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, la Policía Montada de Canadá, han acordado llegar a Quintana Roo, a la zona que estamos describiendo, en los próximos días para investigar e identificar a los grupos internacionales que quieren extenderse hacia el Caribe mexicano. Esto lo dio a conocer el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. La posibilidad de tener un intercambio de opiniones, de comentarios, de información. Es muy probable que nos acompañe FBI, DEA y la Policía Montada de Canadá. Entonces, la idea es el poder tener esta comunicación derivado de lo que acabamos de ver, de grupos de delincuencia internacionales que prácticamente no tienen actividades aquí en el estado y que sin embargo generaron un proceso de inseguridad. Esto dijo en pocas palabras, fue más amplio el discurso, el mensaje pues del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Pero bueno, este asunto no ha pasado desde luego desapercibido para el presidente López Obrador, quien hoy le ha exigido al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, informar sobre esta participación del Buró Federal de Investigaciones, el FBI de Estados Unidos, en el asunto, así dijo, ocurrido en Quintana Roo. Además del asesinato de los canadienses esta semana, fue asesinado Federico Mazzoni, gerente del club Mamitas Beach Club, por dos sujetos que huyeron en una moto acuática. Por este hecho ya hay un detenido, informaron las autoridades. El presidente hizo la exigencia al embajador de Estados Unidos para que explique
al gobierno mexicano la presencia de la DEA y del FBI para investigar lo que le digo ocurrido en el Hotel Xcaret. Lo planteó de esta manera en la mañanera. Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación, si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. Presidente, no nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía. Por ello está el presidente reclamando al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que explique claramente cuáles son los términos del acuerdo de colaboración en términos de inteligencia con las autoridades mexicanas de parte de las autoridades estadounidenses. Esto fue cuestionado, le digo, durante la conferencia de prensa matutina allá en el Palacio Nacional. Y sí, la violencia, la disputa entre grupos criminales está, por supuesto, marcando el punto de atención en la zona de la Riviera Maya en Cancún y exactamente en la Riviera Maya. Porque a todo esto del asesinato de los canadienses en Xcaret, ocurrido hoy hace 8 días, además de esto, esta semana fue asesinado Federico Mazzoni, gerente del club Mamitas Beach. Fue asesinado por 2 sujetos, le decía que huyeron en una moto acuática con dificultades porque había mucho oleaje. Los familiares de Mazzoni, del gerente de Mamitas, han asegurado que los criminales buscaban al dueño de este local tan exclusivo y tan famoso. Estaban buscando a Jorge Mazurca Fuentes, quien no aparecía en el lugar desde hace varios días. Está en la línea telefónica Carlos Joaquín González, el gobernador del estado de Quintana Roo, a quien le agradecemos la oportunidad pues de comentar todo esto con la audiencia, con usted aquí en Grupo Fórmula. Señor gobernador Carlos Joaquín, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha, gobernador? Bueno, hay algún problema en la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla en cuanto sea posible. Sobre el asunto del crimen ocurrido en el Mamitas, salió a la luz que Jorge Mazurca Fuentes, quien no aparecía en el lugar, el propietario del Mamitas, está señalado por amenazas al empresario Jorge Brizuela, quien en diciembre de 2020 sufrió un ataque armado en su camioneta. Ya está el gobernador del estado en la línea. Gobernador Carlos Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Gracias, muchas gracias. Estábamos reproduciendo parte del mensaje que dirigiste ayer, gobernador, anunciando que hay una cooperación con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, el FBI, y también con la Policía Montada de Canadá, quienes van a llegar a Cancún o a la zona pues de Quintana Roo en los próximos días para colaborar en el tema del esclarecimiento de lo ocurrido con los crímenes de los que hemos dado cuenta en Xcaret, por supuesto como el más importante. ¿Cómo se da esta colaboración? ¿Por qué se permite esta colaboración? Se está diciendo que ¿por qué vienen de fuera a intervenir aquí? Me parece que hay una confusión en el tema, Pepe. Sí. Aquí al estado llegan aproximadamente 10 millones de norteamericanos cada año, una muy buena cantidad de canadienses también que llegan a los diferentes destinos del estado. Y siempre hemos tenido una comunicación importante con algunas de estas dependencias policíacas de los Estados Unidos a través de la Embajada de los Estados Unidos. Y ha sido siempre un esquema de mesa de trabajo, de información, de apoyo, no la presencia de agentes o de policías de ese país. Y mencionaba que derivado de los eventos que se dieron en Xcaret, donde grupos aparentemente de Canadá fueron los que participaron. También a través de la Embajada de Canadá hemos tenido contacto con esas dependencias precisamente para poder tener algún intercambio de información, alguna mesa de trabajo,
pero se trabaja con los agregados de estas dependencias que están en México, en las embajadas en México, y que nos permiten tener esta comunicación y coordinación derivado precisamente del número de visitantes y turistas que se tienen en el lugar. No hay la presencia de agentes policíacos de esos países. No es esa la situación, sino al contrario, un trabajo que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y es el de tener contacto, de tener comunicación con estas dependencias a través de las embajadas. Es una colaboración en términos de inteligencia, dirías, gobernador. ¿No confían en Canadá y en Estados Unidos del trabajo policial de investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto interés en deslindar? No es de deslindar. Otra vez, vuelvo a insistir. Llegan 10 millones de turistas norteamericanos a Quintana Roo, llegan varios miles de Canadá, y en el caso particular de los Estados Unidos siempre hay una presencia derivada precisamente del número tan alto de ciudadanos norteamericanos que tienen, y que nos sirve en mucho para tener pláticas, coordinación, nos apoyan en algunos temas de capacitación, pero no hay la presencia de agentes ni vienen a hacer un trabajo en particular directo sobre alguna investigación, sino en el trabajo en general que nos permita tener mayor comunicación e información derivado de la llegada o de este evento que ocurrió, que no queremos que vuelva a ocurrir. Gobernador, he leído con preocupación, y creo que todos lo hemos hecho de alguna manera, porque nos lo platican o lo vemos publicado en internet, en las páginas, en los periódicos, que en este momento el estado de Quintana Roo es un territorio de disputa de bandas criminales, principalmente del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo y del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está pasando en tu estado, gobernador, donde por cierto va a haber elecciones este año? Bueno, sí, evidentemente había desde hace algún tiempo muchas relaciones entre estos grupos con la población y con los gobiernos. Y aquí se ha trabajado de manera intensa precisamente en evitar esta situación que desgraciadamente está ocurriendo en varios lugares del país. Y aquí el gran tema, Pepe, es el narcomenudeo, que genera gran parte de los problemas que se han dado en el lugar, y derivado, pues, por supuesto, del consumo que pudiera tener a través precisamente del turismo que nos visita. Y ese es uno de los temas más importantes en los que se debe de trabajar precisamente en favor de la seguridad del Estado. ¿Cómo le está pegando toda esta información que tiene que ver con la violencia, gobernador Carlos Joaquín? ¿Cómo le está pegando a esta zona de Cancún y la Riviera Maya? Porque estamos hablando de la capital turística del país, no cabe duda. Claro, se ha trabajado muchísimo. Hoy se tiene la infraestructura suficiente para poder tener trabajos de investigación que permitan resolver un caso en menos de 12 horas, 14 horas, que a eso era imposible de saber antes, y se ha trabajado muy fuerte precisamente en reforzar nuestros esquemas policíacos. Hoy tenemos una policía estatal, se trabaja en coordinación con las policías municipales, tenemos un sistema de cámaras y de inteligencia a lo largo de varios de los municipios del estado, principalmente en la zona de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, donde se ha trabajado también en la ampliación de estos sistemas de imágenes y de inteligencia, y esto es precisamente lo que hoy permite que se acabe con este tema de impunidad que durante mucho tiempo hubo, y donde se generaron también muchos de los temas que hoy vemos, derivado de que no había un trabajo que tuviera un resultado precisamente de investigación y que hubiera culpables y detenidos que pagaran por ello. Hoy quien hace un tema de estos paga por eso, y eso es precisamente en lo que hemos trabajado más fuertemente, evitar la impunidad precisamente para poder obtener mejores resultados. Y hoy la infraestructura policíaca de Quintana Roo es muy amplia, es mucho más importante. Tenemos
90% de nuestros policías con certificado único policial, mejor equipados, con mejores herramientas, y esto pues deriva en el trabajo constante que debemos de hacer. Gobernador, te quiero preguntar, ya que me estás hablando con toda claridad del trabajo que está haciendo la policía, ¿qué noticias podemos darle a la sociedad respecto a lo que ocurrió en el Mamitas Beach Club con el asesinato de Federico Mazzoni? ¿Cómo avanzan las indagatorias? Supongo que tienes la información. Sí, muy avanzadas. Se tiene ya un detenido. Son aparentemente 3 personas las que participaron. Uno de los 3 ha sido detenido ya. Se buscan a los 2 restantes. El tema aparentemente también tiene que ver con temas de narcomenudeo, de usos ilegales de la zona de playa. Este evento, Pepe, se da prácticamente sin que nadie se entere en el lugar. Nadie se dio cuenta de esta situación. Se da dentro de un edificio, dentro del baño de un edificio, y no hay ni siquiera avisos al 911 sobre la situación. Se conoce hasta que alguien entra al lugar y ve esta escena, ¿no? Y eso es precisamente lo que hoy se trabaja para evitar. Llegaron por el mar, salieron por el mar, pero bueno, hay una cantidad importante de este tipo de embarcaciones en la zona, y al no haber una alerta en ese momento, pues no hubo el despliegue inmediato de las autoridades para detener a estos delincuentes. ¿Se ha pedido ayuda, volviendo al caso brevemente de Xcaret, se ha pedido ayuda al gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República? Hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública. El día de ayer tuvimos una reunión donde mencionamos toda esta situación y estamos trabajando en conjunto. En el caso particular de Xcaret, el autor material es de la Ciudad de México, aparentemente regresó a la Ciudad de México y ya se trabaja también en la búsqueda de él en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pues te agradecemos mucho, gobernador, el tomarnos la llamada como siempre. Al contrario, con mucho gusto, Pepe. Igualmente, gracias, gobernador Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo. Es la explicación que él nos brinda respecto a lo que está sucediendo. Creo que queda claro cuál es el vínculo que existe y que no se malinterprete, no se trata de que van a venir agentes empistolados a hacer las funciones que corresponden a la autoridad mexicana para determinar todos los vínculos del crimen organizado que están operando en Cancún y en la Riviera Maya. Lo que hoy reclamó, le digo, el presidente de la República, pidiéndole al embajador Ken Salazar que sea más específico y que explique a la opinión pública realmente en qué términos estarán llegando estará dándose ese acuerdo, esa cooperación en materia de inteligencia, dada la presencia de los cárteles peligrosísimos del crimen organizado. Permítame una pausa muy breve, regresamos con usted en un momento. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Te recomendamos ver Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social para ayudar emocionalmente, con más de 110 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. Pon la frase mividaslucha.com y si necesitas más ayuda, llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional, donde más de 50 psicólogos están para atenderte. La consulta telefónica es gratuita. Si gustas atención presencial, la consulta te costará 50 pesos. Ustedes ya conocen el más completo set de alta gama Jadeco. Por eso creamos una nueva generación. Tienen base de inducción para que se calienten más rápido y de manera uniforme. Puedes usarla en todo tipo de estufas, gracias a su mango y asas ergonómicas. Y la cacerola, que ahora tiene mayor capacidad. Y la gran novedad es su tapa de vidrio, que le queda a todas las piezas y cierra al alto vacío. Jadecook última generación a mitad de precio. Pero si es de las primeras 100 llamadas,
Además, reciba sin ningún costo Jade Horno, el único horno para cocinar en la estufa. Además, le mandaremos el aliado perfecto, Multi Kitchen 5 piezas, con la que podrás licuar, batir, picar, triturar. Y como si fuera poco, de regalo, el comal y el jadecillo. Si paga con tarjeta de crédito, podrá hacerlo en pequeños paguitos. Lo recibirá sin pagar gastos de envío. Además, la garantía es de por vida. ¡Marca ya! ¿Sabes de alguien que sufra de ansiedad, depresión, codependencia, estrés, alcoholismo, adicción a sustancias o trastornos alimenticios? O quizá tú mismo. Acércate a Neje Binoy, el lugar de reencuentro con uno mismo para reconectar y rehabilitar todo lo bueno que hay en ti. Somos especialistas en tratamientos para sobreponerse a cualquier enfermedad emocional. En Neje Binoy accedes al cuidado y acompañamiento de expertos en terapias personalizadas, diagnóstico profesional, atención psiquiátrica, médica, psicológica y nutricional. Neje Binoy es un espacio reconfortante, con excelentes instalaciones, donde recibirás cuidados y atención que te permitirán concentrarte en ti y en tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Llama al 414-2795-608 o visita nejebinoy.com. En Neje Binoy sabemos ayudarte. Todo para la mujer con Maxine Goodside, lunes a viernes, 11 horas, en Grupo Fórmula. Lo mejor de En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta. Bueno, México acumula casi 5 millones de casos de personas contagiadas por COVID, 305,000 muertos, cifras oficiales, pues. En las últimas 24 horas se suman más de 49,000 nuevos contagios y 500 muertes. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En un momento estaremos en contacto hasta la ciudad de Washington con Jesús Silva Herzog Márquez. Él es analista político, colabora en este espacio de noticias de Grupo Fórmula para hablar de la relación entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral, concretamente para hablar de la disputa evidente entre Andrés Manuel López Obrador, presidente, y Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, por el lado del Instituto Nacional Electoral, los líderes del INE. Pero vamos por partes primero. Este jueves, ayer pues, el presidente del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba, ofreció una conferencia titulada Desafíos de la democracia hacia el futuro. Esto fue en el marco de la reunión plenaria de los diputados federales del Partido Acción Nacional. Y en esa conferencia, Lorenzo Córdoba denunció que en México la democracia se está debilitando. Dijo además que su preocupación es manifiesta ante la posible iniciativa de reforma electoral que pretende el presidente. Dijo que durante los 3 años de su gobierno, López Obrador ha sostenido varias diferencias con el INE. Asegura Córdoba que el instituto es oneroso y que ha recomendado una política de austeridad. También ha criticado la cancelación de candidaturas de Morena y, más recientemente, la forma como se está dando la organización de la próxima consulta de revocación de mandato. Luego de esta comparecencia o esta presencia de Lorenzo Córdoba ante la reunión plenaria de diputados federales de Acción Nacional el día de ayer, el presidente de la República hoy en la mañanera, pues simple y sencillamente dijo que pues esto estaba demostrando que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral no entiende de democracia, que ya se decantó por un partido político. En fin, ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República sobre Lorenzo Córdoba esta mañana desde Palacio Nacional? Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN. Imagínense, el director, coordinador, presidente del INE, encabezando el Congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando
debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no les importa. Es el director, el presidente del INE en un congreso del PAN y dice Pedro Miguel, me encanta esta foto, también lo comparto, estoy de acuerdo. ¿Será porque no me gustan las simulaciones? Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Pues no tardó mucho en regresar la respuesta por parte de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, viajó a Cancún, Quintana Roo, y se reunió con fuerzas políticas del Partido de la Revolución Democrática. Y él dijo que este contacto con los partidos políticos es parte de la democracia y es obligación de su encargo. Dice que le extraña que haya quien se extrañe, pues en una democracia esto es absolutamente normal, dice Lorenzo Córdoba. Noticia sería que el presidente del Instituto Nacional Electoral se rehúsa a reunirse con los partidos políticos y no acude a las invitaciones que se le han hecho a las plenarias en donde se discute en ambas cámaras del Poder Legislativo por los destinos de la nación, y más en un contexto en el que pues, hay una discusión a propósito de los presupuestos y es anunciado que hay la intención de discutir una reforma electoral. Malo sería que esto no ocurriera. Quiero comenzar señalando eso como una premisa, digamos, a esta charla y como un agradecimiento a la invitación siempre que haga el presidente del INE. Y antes el presidente del INE ha sido invitado a alguna plenaria, a alguna reunión con las fracciones parlamentarias o con partidos políticos, siempre invariablemente ha asistido. Esto se llama democracia. Bueno, las palabras del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, no se oía muy bien el sonido que digamos, pero a grandes rasgos dijo Lorenzo Córdoba que lo malo sería que la autoridad electoral no dialogara respetuosa y permanentemente con todas las fuerzas políticas, como ha venido ocurriendo desde que el IFE obtuvo su autonomía en el año de 1996. Esto fue en el marco de la reunión con el Partido de la Revolución Democrática. Jesús Silva Herzog Márquez, tú estás escuchando muy atento todo esto, una expresión más del choque entre la Palacio Nacional y el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo estás viendo la presencia de Córdoba en la plenaria del PAN, ahora en la plenaria del PRD, la acusación o el señalamiento que hizo el presidente, etcétera? Pues mira, Pepe, yo creo que tiene en términos muy estrictos razón el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que el órgano que organiza las elecciones debe hablar con todas las fuerzas políticas. Y en ese sentido, pues me parece muy saludable que acuda a las invitaciones del PAN o del PRD o de cualquiera de los partidos que lo convoquen. Pero también me parece que por el otro lado hay cierta pues insensibilidad del presidente consejero del INE, porque estamos en tiempos que no me parece que sean tiempos ordinarios, en donde hay un diálogo y una relación madura entre los actores políticos y el árbitro electoral, sino que estamos en un momento de extraordinaria polarización política, en donde el partido del presidente, el partido mayoritario, ha identificado al órgano electoral como un órgano que a su juicio juega a favor de sus oposiciones. Y en ese sentido, a mí me parece que si bien es estrictamente entendible que el presidente del INE acuda a estas invitaciones, me parece que en este momento es un tanto imprudente, Pepe, el hecho de que se le ofrezca a la coalición gobernante, al presidente de la República,
pues este regalo, estas imágenes en donde el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral está con las banderas del Partido Acción Nacional, con el logotipo del PRD o de cualquiera otro de los contendientes de los partidos. Y yo creo que tiene razón también Lorenzo Córdoba cuando nos recuerda que la imparcialidad del órgano electoral se muestra con sus resoluciones, con las decisiones de su consejo. Tiene razón, pero creo que la imparcialidad no solamente debe ejercerse a través de las decisiones, sino también a través pues de estas imágenes. El árbitro debe ser imparcial y parecer imparcial. Y yo creo que no estaría de más en estos momentos de tan alta polarización que se enfatizaran todos los gestos de prudencia para que no apareciera, como quiere el presidente de la República, que tiene fundamento esta idea de que el árbitro juega en favor de las oposiciones. Yo creo que no ayuda a la causa del instituto el hecho de que se le regalen estas imágenes que sirven para el golpeteo y para atizar este proceso de polarización política que creo que es muy, muy peligroso para todos. Ahora, ¿no está cometiendo Lorenzo Córdoba un error al acudir a estas invitaciones particulares? En el caso del Partido Acción Nacional ayer, el de la Revolución Democrática hoy, con la plenaria de los 16 diputados federales, si todos los partidos no lo invitan, es decir, ir sí, solo sí, todos los partidos en el poder y aliados o los de oposición lo invitan. Si uno no lo invita, pues mejor no ir a ninguno, porque... Totalmente de acuerdo con ¿Estás de acuerdo? Con esa advertencia prudente que haces. Si hubiera en las asambleas de cada uno de los partidos, el partido en el gobierno, los partidos de oposición, y se invita al árbitro electoral y al presidente del INE a acudir a estas asambleas, pues me parece perfecto. Pero en este caso, con la polarización, él no va a ser invitado a la asamblea de Morena. Y en ese sentido, bueno, en términos visuales, si se quiere poner así de simple, hay ahí una preferencia que yo creo que no debe ser ni siquiera escenificada en términos simbólicos, visibles. Y yo creo en ese sentido que, como dices tú, si no se tiene la invitación de todo el abanico de las fuerzas políticas, pues ¿para qué dar esta impresión de que tiene mayor afinidad, mayor cercanía con unos que con otros, ¿no? Creo que es un acto de imprudencia política de Lorenzo Córdoba. Jesús, gracias por tu comentario, como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta dentro de 8 días con Jesús Silva Herzog Márquez, o antes de ser necesario, estoy seguro. Permítame una pausa muy breve, volveremos con usted. Vamos a hablar de algo que está también muy mencionado en los medios de comunicación de toda índole, porque no solamente son los medios tradicionales, sino ya hasta hablamos de redes sociales, hablamos de lo que está a mano de cualquiera. Es el tema de la discusión sobre una iniciativa presidencial para que 16 órganos autónomos sean adscritos a secretarías de Estado con motivo de una iniciativa de reforma propuesta por el presidente de la República. Por ejemplo, dice el diario Reforma, de ahí tomamos la nota, desaparecerá la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el sistema anticorrupción continuará funcionando. Pues sí, pero si no tiene brazos y no tiene dientes, pues ¿de qué sirve? Siendo el postulado de la lucha contra la corrupción uno de los ejes fundamentales que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Lo comentaremos en un momento, si me permite, después de una pausa breve. Tenemos el contacto en este momento con mi compañero Leopoldo Espejel. Hubo una balacera en Azcapotzalco. El saldo, 4 muertos, entre ellos 2 policías. Leopoldo, ¿qué pasó? Adelante.
¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, poco antes del mediodía se registró este tiroteo allá en la colonia El Rosario, en la alcaldía de Azcapotzalco, entre elementos de la policía capitalina y una banda de presuntos narcomenudistas, Pepe. El saldo, como bien lo señalas, es de 2 elementos de la policía fallecidos, además de 2 presuntos delincuentes. Ello, Pepe, tenía lugar luego de la investigación que llevaban en campo en torno a un doble homicidio ocurrido el pasado 18 de enero en la colonia Guadalupe Victoria de la alcaldía Gustavo Madero, en que un hombre y una mujer fueron acribillados a tiros. De acuerdo con el seguimiento virtual, Pepe, pues se pudo confirmar que en un predio ubicado en la avenida Cedro y la calle de Jacarandas, allá en esta colonia El Rosario, pues aparentemente era la guarida de sujetos que estarían relacionados con esta doble ejecución. Al llegar los uniformados a este punto fueron recibidos a tiros, Pepe, lamentablemente con este saldo que ya te mencioné. En el lugar, Pepe, fueron también aseguradas bolsas grandes con aparente marihuana, granel, pastillas psicotrópicas embaladas en bolsas y papel aluminio, así como armas de fuego. Por lo anterior, se llevó a cabo un operativo por tierra y aire, Pepe. También el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, pues lamentó la pérdida de la vida de estos 2 elementos. Aseguró, al igual que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que las familias de estas personas no van a quedar desamparadas. También, Pepe, de último momento se ha informado que continúan los operativos para tratar de ubicar al resto de la banda de estos narcomenudistas que también estarían relacionados con este doble homicidio, y hay una persona detenida. De lo que ocurrió pues esta mañana, poco antes del mediodía, allá en la colonia El Rosario. Gracias, Leopoldo Espejel, por la información con todo detalle. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Tenemos más información del México Rojo. 7 personas fueron asesinadas en una cantina clandestina ubicada en Zamora, Michoacán. Tenemos el contacto con Marcos Morales de Raza Informa en colaboración especial. Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches, un gusto el poder saludarte. Efectivamente, en la ciudad de Zamora, dentro de un inmueble que funcionaba como aparente cantina clandestina, fueron asesinadas 7 personas, 4 de ellas del sexo femenino. Además, hay 3 que resultaron lesionados, sobrevivieron, tan graves fueron canalizados a un hospital. Este inmueble es popularmente conocido en la zona como la Casa Azul, ubicado en la colonia El Porvenir, donde deciden las autoridades también existen antecedentes de venta de droga. Se supo que 3 sujetos fueron los que arribaron hasta este domicilio, ingresaron y balearon a todos los presentes, los cuales se encontraban dentro de una de las habitaciones. Posteriormente, con toda calma, subieron a una sola motocicleta y escaparon previo al arribo de las autoridades. Ya durante este día viernes arribaron a la ciudad de Zamora 1,000 elementos más del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional con la intención de reforzar las tareas de seguridad. Es la información, Pepe. Gracias, Marcos Morales, por esta información de lo ocurrido allá con este saldo. 7 personas asesinadas en una verdadera masacre en esta cantina clandestina. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. También voy a entrar en contacto en este momento con Ricardo Castillo de la agencia informativa Cuadratín. Fue asesinado el líder de la policía comunitaria en Chilpancingo. Ricardo, buenas noches. Ricardo, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Bueno, ¿hay algún problema? Sí, adelante. Tenemos un problema de control aquí. ¿Ya está la llamada? Se oye muy mal, vamos a tratar de restablecer la llamada. También está Tonatiu Olea, de Fórmula Morelos. Fue asesinada la activista social Ana Luisa Garduño Juárez, representante de la Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos. Tonatiu, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Así es, Pepe, te saludo con gusto. Comentarte que la activista Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen Goicochea, una menor de edad que fue víctima de feminicidio en el año 2012, ayer por la noche lamentablemente fue privada de la vida en el municipio de Temisco. Los hechos ocurrieron al interior de un restaurante bar de su propiedad con razón social Apolo 11, ubicado en la calle Álvaro Obregón, esquina Venustiano Carranza, en el centro de Temisco. Al sitio llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes confirmaron que la activista de 51 años de edad ya no contaba con signos de vida. Cabe señalar que desde el año 2012, la activista Ana Luisa Garduño se dedicó a buscar justicia en el caso de su hija asesinada, creando el colectivo Ana Karen Vive Hace, y fue representante del Frente de Víctimas
en el estado de Morelos. También colaboró activamente en la exhumación de los cuerpos en las fosas irregulares de Tetelcingo y Jojutla, además de la identificación genética. Cabe señalar, Pepe, que el gobierno del estado de Morelos lamentó los hechos y pidió a la Fiscalía General del Estado agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos lamentables hechos. Comentarte que familiares del activista, alrededor de las 18 horas de este viernes, llevaron a cabo un pronunciamiento al exterior de una funeraria ubicada en el centro de Cuernavaca, donde pidieron a las autoridades no politizar el caso y llevar a cabo las investigaciones lo más respetuoso posible. La información, Pepe. Muchas gracias. Gracias por la información. Desde luego, Tonatiuh Olea. Quedaremos en contacto. Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches, vamos en la... Buenas noches, gracias. Ya está Ricardo Castillo, restablecimos la comunicación. Él tiene información del asesinato de un líder de la policía comunitaria allá en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Adelante, Ricardo. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEC, demandaron justicia por el asesinato del maestro disidente Mario Zamora Maldonado, acribillado durante un enfrentamiento armado en el poblado de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, donde hubo al menos 7 muertos, Pepe. Dirigentes de la coordinadora de las diferentes regiones de Guerrero señalaron que los maestros han tenido que trabajar en medio de una ola de violencia y que diversos crímenes han ocurrido de sus compañeros docentes. Y es que este jueves, Pepe, fue atacada la base del Grupo de Autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, en el poblado Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, la capital de Guerrero, que dejó al menos 7 muertos y 3 heridos, aunque de manera extraoficial el número de muertos ha sido ubicado de 8 los asesinatos. Pobladores de Buenavista de la Salud reportaron en redes sociales una fuerte balacera sin tener respuesta de las autoridades. Uno de los fallecidos, Pepe, era el profesor Marco Zamora Maldonado, comandante de la Autodefensa y dirigente magisterial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Salud. Los maestros disidentes amagaron, Pepe, con cerrar las escuelas y cancelar todos los trámites y servicios educativos del Estado en caso de no conseguir justicia en el crimen del maestro Zamora Maldonado y en el asesinato de otros compañeros y luchadores sociales. Pepe, el reporte desde Guerrero. Muchas gracias, Ricardo Castillo. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias. Estamos contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Cómo va el tema de Facundo Rosas, quien ayer fue detenido por haber atropellado a una mujer de más de 60 años que perdió la vida, por cierto, allá en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, Pedregal, en fin, por ahí, y bueno, lo detienen por el atropellamiento. Sin embargo, le fincan responsabilidades y lo trasladan finalmente al penal de alta seguridad en Agua Prieta, Sonora, porque ahora lo someterán a proceso por el tema de Rápido y Furioso. ¿Cuáles son las novedades? Juan Antonio, adelante. Gracias, Pepe. Facundo Rosas acusó de incomunicación y desaparición tras ser detenido por un accidente de tránsito que protagonizó este jueves en la Ciudad de México y en el que desafortunadamente una enfermera perdiera la vida. El exmando policial, en la era del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, interpuso un amparo contra la Fiscalía Capitalina en la que un juez federal de la Ciudad de México le concedió una suspensión respecto a la incomunicación y desaparición. Para el cumplimiento de la suspensión, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia penal pidió a la autoridad señalada como responsable para que de inmediato se abstenga de llevar a cabo dichos actos y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan. Esto es, no se lleva a cabo el acto reclamado consistente en la desaparición o cualquier otro tipo de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Tras ser detenido por las autoridades capitalinas, Rosas ya fue entregado a la Fiscalía General de la República, al cual cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el delito de tráfico de armas en el caso de Rápido y Furioso. Y bueno, pues también, como se ha estado señalando, ya este exfuncionario fue ya puesto a disposición de un juzgado federal. Esto es precisamente en el estado de Sonora, allá en Agua Prieta, en donde estará
precisamente dando en las próximas horas su entrevista, su declaración en torno a estos hechos que se le imputan por Rápido y Furioso, Pepe. Juan Antonio, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Recuerda usted que hubo una explosión en un edificio, una explosión por fuga de gas en un edificio allá en la ciudad de Puebla? El edificio prácticamente se derrumbó, fue tremenda la explosión. Bueno, pues ya concluyeron los trabajos, se buscaba con afán. Primero, había muerto una persona en el lugar, que fue rescatada muerta. Quedaban 3 desaparecidas. Ayer apareció otra persona que estaba desaparecida, apareció muerta. Quedaban 2. Bueno, finalmente ya los 2 que faltaban fueron rescatados también sin vida. En total estamos hablando de 4 personas muertas. Esta información nos la transmite mi compañero Guillermo Castillo. Esto es lo que le puedo decir a consecuencia de esta explosión. Guillermo, tú tienes los últimos datos de lo que pasó en la explosión de Puebla. Rápidamente, te escuchamos. Así es, Pepe, buenas noches. Solo comentar que durante la tarde y noche de ayer se confirmó el hallazgo de las últimas 2 personas que permanecían atrapadas en los escombros del edificio colapsado en el barrio de San Matías luego de una explosión de un tanque de gas. Se trataba de un varón y de una mujer de mediana edad que fueron rescatados durante la tarde y noche de ayer. Con esto, pues se dio fin a la búsqueda de las 3 personas que permanecían atrapadas, pero aún así las autoridades indicaron que seguirían en la búsqueda de algunas otras personas que no hubieran sido reportadas para evitar justamente que hubiera algún desaparecido más. También entró la Fiscalía General del Estado para tratar de determinar las causas del siniestro. El reporte. Completo. Gracias. Que te vaya muy bien, Guillermo. Buenas noches. Vámonos a una pausa muy breve. Bueno, antes le voy a decir que personal de la Guardia Nacional, de la Policía de Guerrero y de la Policía Ministerial lograron desplegar hoy un operativo coordinado en las inmediaciones de la caseta de Palo Blanco y La Venta en la autopista del Sol, la autopista México-Acapulco, México, y con ello impidieron que alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos de esa institución tomaran el control de la plaza de peaje como reiteradamente lo han hecho. Hubo, por supuesto, empujones, mentadas, pero finalmente lograron destrabar el nudo que estaba significando el bloqueo carretero. Los normalistas convirtieron en una rutina todos los viernes, sábado y domingo apoderarse durante 4 o 5 horas de las casetas de peaje para dar paso libre a los automovilistas, a quienes piden cooperaciones de 100 pesos y así utilizar la carretera sin pagar cuota oficial. Este inicio de toma de casetas tiene como finalidad la difusión de volantes que reparten entre los automovilistas preguntando o pidiendo si alguien tiene información que pueda dar con el paradero de sus hijos, se le haga llegar en forma anónima a un correo electrónico, etcétera. Bueno, estaban en eso cuando llegó la guardia, llegó la policía de Guerrero, la policía ministerial, los desalojó, hubo empujones, no pasó a mayores, no estalló la violencia. Los padres y familiares de los 43 y los otros estudiantes de la rural de Ayotzinapa se retiraron justamente a la sede de esta institución educativa, seguramente para replantear su estrategia, toda vez que ya no les van a dejar estar tomando los viernes, los sábados y los domingos las casetas de Palo Blanco y La Venta en la autopista. Hagamos una pausa muy breve. Intensa ha sido la información relacionada con un eventual conflicto bélico en Rusia. Bueno, que Rusia pretende contra Ucrania al invadir. Está cayendo el invierno, dicen los analistas que el invierno impediría que los equipos pesados de Rusia pudieran transitar adecuadamente en ese territorio, cuya capital es Kiev, territorio de paso para el suministro de petróleo a Europa, etcétera. Sin embargo, bueno, el invierno ahora está impidiendo inmediatamente una invasión militar para tratar de impedir que Ucrania se sume a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y los aliados de Estados Unidos en Europa. Bueno, sin embargo, el conflicto en lo diplomático, en las declaraciones, sigue siendo, le digo, de una enorme intensidad. Hoy habló el secretario de la Defensa de Estados Unidos.
Estamos en contacto a Washington con Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, es algo extraordinario porque el secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, y el jefe del Comando Conjunto de Estado Mayor no generalmente tienen conferencias de prensa conjuntas. Y tanto el general Austin como el general Milley, que es el jefe del Comando de Estado Mayor, tuvieron mucho cuidado en no usar términos que parecieran provocadores. Hablaron de que el ejército y las fuerzas armadas de Rusia tienen la capacidad ya para entrar a Ucrania si deciden hacerlo en cualquier momento. Y tienen la capacidad para dominar a Ucrania en 90 días. Ahora, ninguno de ellos, y esto fue muy difícil para cada uno de ellos, hizo ningún tipo de comentario de provocación. No dijeron que había 152 divisiones que de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pueden enfrentar a los 127,000 soldados de Rusia. Eso hubiera sido una provocación, entonces ellos estuvieron lejos de ahí. Tampoco dijeron nada absolutamente de algo que se esperaba, y es el hecho de que Estados Unidos podría meter a sus soldados en Ucrania antes para evacuar a personal de la embajada y a estadounidenses que vivan en Ucrania. Sin embargo, esto se ha discutido mucho en el Pentágono porque podría parecer una provocación y nadie quiere llegar a una provocación en este momento. Lo que ellos piensan, los generales del Pentágono, es que Vladimir Putin se ha puesto en una caja y se ha encerrado en esa caja, y ahora es muy difícil que él se salga honorablemente sin que lleve a cabo una actividad militar. Por eso es que el énfasis ha sido puesto tanto en la diplomacia, para ayudarle a Putin a salir honorablemente de ahí sin que tenga que pasar por ningún tipo de angustia por lo que ha hecho y por las amenazas que ha emitido. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia sigue insistiendo en que no va a haber ningún tipo de invasión, pero mientras los militares estadounidenses dicen que si la quiere lanzar, en este momento tiene ya la capacidad Rusia de hacerlo. Pepe, eso es lo más importante. Regresamos contigo. Claro que sí. Gracias, Armando. Gusto en saludarte hasta Washington, la capital de los Estados Unidos, donde efectivamente la diplomacia pretende imponerse a las acciones brutales de lo que podría significar un conflicto armado de dimensiones impredecibles. Por lo pronto, por la vía diplomática, se trata de convencer a los aliados de Europa, de tranquilizar a los socios de Estados Unidos en Europa respecto a un eventual conflicto de esta naturaleza. Ayer dábamos la nota aquí, en este espacio de Grupo Fórmula, de la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras. Xiomara Castro, esposa del presidente Manuel Zelaya, que fue depuesto por la derecha. Bueno, pues la izquierda, con Xiomara Castro a la cabeza, finalmente ganó las elecciones y ayer tomó el poder. Estuvo Marcelo Ebrard como representante del gobierno mexicano allá en Honduras en la toma de posesión. Y en este contexto, la nueva presidenta de Honduras, dirigió un mensaje a México. Presidente López Obrador, agradecida con esta visita del canciller Ebrard, sabemos que México ha sido un aliado y muy solidario con este pueblo hondureño, y hoy, con todo el deseo y lo que hemos manifestado esta mañana, sé que vamos a seguir construyendo esos lazos de unidad, de solidaridad entre nuestros pueblos. Muchas gracias y espero verlos pronto. Fue lo que mandó decir a través de Marcelo Ebrard, la nueva presidenta de Honduras, primera mujer presidenta en 200 años en aquel país centroamericano. Xiomara, la presidenta, Xiomara Castro tiene 62 años de edad. Le digo, es esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos enseguida con más información. Luego de haberse sometido a un cateterismo cardíaco, el presidente de la República estaba hoy hace 8 días en el Hospital Central Militar, ahí pasó la noche, y después, al día siguiente, sábado, a mediodía, fue a Palacio, dirigió un mensaje para decirnos a todos, tranquilos, no pasa nada, ya pasó lo que pasó, y estoy bajo cuidados. Bueno, recibió y habló de su testamento político, lo que usted quiera. El presidente recibió instrucciones de los médicos
de ejercitarse un poco más, de caminar por lo menos de 20 a 30 minutos todos los días para efectos de su salud. Así que lunes, martes, miércoles, el presidente salía en la tardecita, a principio del mediodía, pasado el mediodía, salía en su Jetta blanco, acompañado por su ayudantía, y se dirigía a un parque de béisbol en la calle de Municipio Libre, y ahí realiza sus caminatas. Esto fue el martes, me parece, el lunes, el martes, y el miércoles lo vieron salir los reporteros, se fueron tras él, lo siguieron y con cámaras lo estuvieron grabando. Pues así el presidente de la República dice al día siguiente, ayer, dijo en la conferencia de la mañana, dijo, hombre, respeten la poca intimidad que me queda. Mire, lo dijo de esta manera, mandándole un mensaje regaño a los periodistas. Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras, toda una invasión a mi poca, escasa intimidad. Desde que empecé a ir, porque me recomendaron los médicos que camine 20, 30 minutos, que vaya yo fortaleciéndome. Allá en el campo donde voy, se subieron a un edificio, un banco, y desde allá me estaban tomando. Y era con teléfono de estos convencionales. Pero ayer, desde que salí, hago 1 hora donde voy y regreso. Pero ya eran cámaras. Y se molesta el presidente de la República. ¿Qué te parece, Rafael Cardona, si enfocamos el cristalazo justamente a este evento donde una vez más el presidente le da un raspón al gremio periodístico que cumple con su labor, que cumple con su trabajo, en mi modesta opinión, pero la que importa y la que pesa es la tuya? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Mira, Pepe, yo he descrito la situación actual entre el presidente de la República y los medios como una grieta que a cada día se va haciendo más ancha y más profunda. El presidente de la República tiene un comportamiento con los medios que yo llamaría dialéctico, que otro cabrón podría llamar polarizante. Así, polarizante. Es como si estuviéramos hablando sencillamente de una bipolaridad. El presidente usa a los medios de manera constante, frecuente, cotidiana. Su día, su trabajo como jefe de Estado comienza con los medios. Y los medios son los que en su reunión de homilía cotidiana van marcando las directrices de toda la política, absolutamente de toda la política nacional. Ahí se utiliza a los medios para mandar advertencias, para anunciar control de precios, para informar sobre el aumento del precio de la gasolina disimulado con disminución del precio de la gasolina. Se hace absolutamente todo. Pero al mismo tiempo se usa ese espacio para decir que los medios no le permiten el gobierno. Y al presidente le ha molestado mucho que alguien haya dicho, no sé quién fue, que cuando camina arrastra los pies. Yo no sé si no me he fijado, no lo he visto de cerca hace mucho tiempo, pero esa especie de sensibilidad, de hipersensibilidad presidencial ante cualquier señalamiento. Es impresionante que en estos días seguramente él se siente afectado por el susto del cateterismo, no por el examen en sí, sino por los motivos que obligaron a hacer ese examen. Quizás él se siente físicamente disminuido, vulnerable, y entonces el presidente se ofende cuando se personaliza una búsqueda informativa de los medios. Dice que han dicho que está chocheando. Yo no he leído que alguien diga que él tiene un problema vascular que le impida una oxigenación correcta y un pensamiento ordenado.
Lo escuchamos hablar todos los días y salvo 2 o 3 errores que comete cualquier persona cuando está hablando, pues yo no he visto que él se vaya por otro lado o que no mantenga la atención, la memoria y que tenga un desempeño intelectual aceptable. Pero el problema con los medios viene de mucho tiempo atrás. Desde que él era un candidato se quejaba del cerco informativo, decía que no le permitían el acceso a los medios de comunicación. Ahora tiene todo el acceso, tiene todo el control de los medios, no paga para que le peguen, simplemente ha disminuido los presupuestos de publicidad o de propaganda del gobierno, los tiene a todos en un puño mañanero. Y después todavía se siente ofendido porque alguien vaya y atestigüe sus momentos deportivos o sus momentos de ejercicio, cuando él mismo es el que sube los videos cuando está macaneando y tirando por encima de 300 y tal y cual. Él es el que ha puesto los videos de su casa. Él fue el que subió los videos de su esposa abrazándolo después de su intervención o de este mecanismo de inspección angiológica al que lo sometieron en el hospital militar. Él no tiene intimidad. Él ha dicho que no se debe a sí mismo, que él ya no se pertenece, que él le pertenece al pueblo. Entonces, esa queja a mí me parece un asunto de sensibilidad personal, ni siquiera me parece una declaración política. Y por otra parte, bueno, la grieta entre el gobierno y las instituciones públicas y los medios de comunicación no se mide en malos momentos, se mide en cadáveres. Y en esta administración ya van más de 45 periodistas asesinados cuyas muertes no han sido motivo de investigaciones reales, puro bla bla bla, puro cuento. Lo mismo en Baja California, que en Veracruz, que en todas partes. Entonces, ¿qué es el futuro de esta relación? Pues el futuro no lo va a determinar el señor presidente, el futuro lo va a determinar Ana Vilchis con sus malas correcciones de los miércoles. El futuro lo va a determinar el intento de mordaza que se quiere imponer a los comunicadores de los medios electrónicos. Ese es el medio en el que se desarrollan los medios, y ese medio cada vez es más violento, más agresivo, más incomprensivo y más hostil para los informadores, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Rafael Cardona. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Es el comentario de Rafael Cardona. Y bueno, seguramente en algún momento el presidente habrá de comentar lo que hizo público Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en coordinación con la agencia noticiosa Latinus, cuando exhibe cómo vive en Houston el hijo mayor del presidente de la República. Me refiero a José Ramón López Beltrán. El reportaje es de Raúl Olmos, Mario Gutiérrez Vega y Verónica Ayala, y señala que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, ha ocupado con su pareja Caroline Adams 2 residencias al norte de Houston, cada una con un valor comercial cercano al $1,000,000. José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá. Primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de $151 millones. Y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja Caroline Adams. Es lo que dice la investigación, que seguramente le molestará al presidente de la República, a ver qué explicación nos brindan. En las descripciones y fotografías compartidas por las agencias se detalla que la lujosa vivienda tiene 447 metros cuadrados de construcción, tiene finos acabados de piedra y madera, 4 habitaciones, 4 baños completos, 3 lugares de estacionamiento, amplia cocina, sala de estar, amenidades que incluyen bar, sala de juegos, hasta sala de cine. El foco central de la residencia es una alberca al aire libre de 23 metros de largo. Esto se divulgó, le digo, a través de un trabajo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus.